El viaje de Pablo llega a su punto más difícil. Encarcelado injustamente, se enfrenta a reyes y gobernadores con una valentía inquebrantable. En medio de las tormentas en el mar y del naufragio que parecía ser el fin, la mano de Dios lo sostiene. Nada puede silenciar la voz de la verdad. De Jerusalén a Roma, la llama del Evangelio sigue ardiendo. Prepárate para vivir los momentos más dramáticos e impactantes del libro de los Hechos. Sigue esta nueva entrega de la serie y descubre cómo la fidelidad a Cristo supera todas las pruebas. Tras calmarse el tumulto en Éfeso, Pablo reunió a sus discípulos, los animó con palabras de fe y tras despedirse partió hacia Macedonia. Al recorrer las ciudades de la región, fortaleció a los creyentes con numerosas exhortaciones, preparándolos para permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución. Al llegar a Grecia permaneció allí 3 meses. Durante ese tiempo continuó predicando y edificando las iglesias. Sin embargo, mientras se preparaba para embarcar hacia Siria, descubrió que los judíos conspiraban contra su vida. Por lo tanto, decidió regresar por Macedonia. Pablo no estaba solo en este viaje. Varios ministros lo acompañaban, representando a diferentes iglesias y fortaleciendo la comunión de la obra misionera. Entre ellos se encontraban Sópater, hijo de Piro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos hermanos se adelantaron y esperaron a Pablo en Tróade. Mientras tanto, el apóstol y otros compañeros zarparon de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y 5 días después se reunieron con ellos en Tróade, donde permanecieron 7 días. Este viaje demuestra cómo Pablo no solo predicó, sino que también forjó relaciones profundas, uniendo a iglesias de diversas regiones en un propósito común: proclamar a Cristo resucitado. Su misión ya no era solo sembrar semillas, sino consolidar la cosecha que el Espíritu Santo estaba generando en cada ciudad. El primer día de la semana, los discípulos se reunieron en Tróade para partir el pan y celebrar juntos su comunión en Cristo. Pablo, quien planeaba partir al día siguiente, aprovechó la oportunidad para enseñar y exhortar a los hermanos. Su mensaje se prolongó hasta la medianoche, ardiendo en su corazón con el deseo de fortalecer la fe de aquella comunidad. El lugar de reunión era una habitación en el 3er piso, iluminada por numerosas lámparas. Entre los presentes se encontraba un joven llamado Eutico, quien, sumido en un sueño profundo, se durmió y cayó por la ventana. El susto fue terrible, y cuando lo levantaron, ya estaba muerto. Un aire de desesperación llenó la habitación, pero Pablo, lleno de fe, bajó inmediatamente, abrazó al joven y declaró: «No se angustien, porque la vida está en él». Milagrosamente, Eutico revivió ante todos, convirtiéndose en testigo del poder de Dios. Después, Pablo volvió a hablar y partió el pan con los hermanos. Conversó con ellos hasta el amanecer, y solo entonces partió. El milagro no solo restauró la vida del joven, sino que también fortaleció la fe de la iglesia, que recibió un gran consuelo. Este episodio muestra cómo el ministerio apostólico unió palabra y poder, la doctrina que edifica y las señales que confirman la presencia del Dios vivo. En Troas, los discípulos comprendieron que el Evangelio no son solo palabras, sino la manifestación de la vida abundante en Cristo Jesús. Tras la emotiva noche en Tróade, Pablo organizó estratégicamente su viaje. Mientras sus compañeros embarcaban y se dirigían directamente a Aso, él decidió ir caminando. Esta ruta le permitió tiempo para la reflexión y la oración, preparándose espiritualmente para los desafíos que se avecinaban. En Aso se reunió con sus hermanos y se embarcó con ellos hacia Mitilene.
Al día siguiente, navegaron cerca de la isla de Quíos. Luego pasaron por Samos y finalmente desembarcaron en Mileto. Este viaje, aparentemente meramente geográfico, reveló la disciplina y el propósito del apóstol. Cada parada formaba parte de una misión mayor. Pablo había decidido no detenerse en Éfeso a pesar de sus fuertes vínculos con esa iglesia. Sabía que si se detenía, su corazón y su tiempo serían absorbidos por los hermanos de allí. Su objetivo era llegar a Jerusalén lo antes posible, preferiblemente antes del día de Pentecostés, cuando se congregarían multitudes y la oportunidad de proclamar a Cristo sería aún mayor. Esta decisión demuestra la sensibilidad de Pablo a la guía de Dios. Actuó no solo por afecto humano, sino con una visión del tiempo y el propósito divinos. Su prisa no era descuido, sino un sentido de urgencia espiritual. Con cada kilómetro que recorría, Pablo demostraba una entrega total a la causa del Evangelio. Desde Mileto, Pablo envió mensajeros para convocar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Al llegar, el apóstol desahogó su corazón en uno de los discursos más conmovedores de todo el libro de los Hechos. Comenzó recordando cómo había servido entre ellos con lágrimas, humildad y perseverancia, enfrentando pruebas y persecuciones. Testificó que nunca dejó de predicar todo lo que era útil, tanto públicamente como de casa en casa, llamando a judíos y griegos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pablo entonces reveló su convicción. El Espíritu Santo lo impulsaba a ir a Jerusalén, aun sabiendo que le esperaban prisión y tribulaciones. Sin embargo, declaró que no consideraba su vida valiosa para sí mismo, mientras pudiera terminar su carrera y el ministerio que había recibido del Señor. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con lágrimas, declaró que no volverían a ver su rostro. Les advirtió sobre los falsos maestros que surgirían, exhortándolos a velar y cuidar del rebaño del Señor, comprado con su propia sangre. Finalmente, los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificarlos y darles una herencia entre los santos. La escena terminó con profunda emoción. Todos lloraron, abrazaron a Pablo y lo besaron, entristecidos por su partida. Esa despedida selló el amor y la unidad entre un pastor fiel y la iglesia que tanto amaba. Tras despedirse de los ancianos efesios en Mileto, Pablo y sus compañeros zarparon hacia Jerusalén. El viaje estuvo marcado por paradas cuidadosas. Navegaron primero a Cos, luego a Rodas y finalmente a Pátara, donde encontraron un barco con destino a Fenicia. Continuando su viaje, pasaron junto a Chipre, dejando la isla a su izquierda, hasta llegar a la ciudad de Tiro, donde el barco debía descargar su carga. Allí, los discípulos los recibieron con gran amor, y Pablo permaneció con ellos 7 días. Durante este tiempo, inspirados por el Espíritu, los hermanos le advirtieron que no continuara hacia Jerusalén, conscientes del encarcelamiento y el sufrimiento que le aguardaban. A pesar de estas advertencias, el apóstol se mantuvo firme en su resolución, reconociendo que estaba dispuesto no solo a ser encarcelado, sino incluso a morir por el nombre del Señor Jesús. Esta determinación impactó profundamente a la comunidad local. Al cumplirse los días, todos, incluyendo esposas e hijos, acompañaron a Pablo a la orilla del mar. Allí, en un gesto de unidad y fe, se arrodillaron en la arena y oraron juntos, encomendándose al cuidado de Dios. Después se despidieron con lágrimas, y Pablo continuó su camino confiando en la voluntad del Señor. Desde Tiro, Pablo y sus compañeros continuaron su viaje, pasando por Ptolemaida, donde fueron recibidos cálidamente por los hermanos, y luego llegaron a Cesarea. Allí se alojaron en casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 elegidos para servir mesas en Jerusalén, quien ahora vivía en esa ciudad.
Felipe tenía 4 hijas vírgenes que poseían el don de profecía, lo que demostraba que su hogar era un lugar lleno de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Durante su estancia, un profeta llamado Agabo llegó de Judá. Se acercó a Pablo, tomó el cinturón del apóstol, se ató las manos y los pies y declaró: «Así dice el Espíritu Santo, así los judíos de Jerusalén apresarán al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles». Las palabras de Agabo llenaron de temor a todos. Los discípulos, incluidos los compañeros de Pablo, le rogaron que no fuera a Jerusalén, pero con firmeza de corazón, Pablo respondió: «¿Por qué lloran y me entristecen? Estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Con esta respuesta, comprendieron que nada lo detendría. Así que, resignados, simplemente dijeron: «Hágase la voluntad del Señor». Una vez más, Pablo demostró que su vida estaba completamente entregada al propósito de Dios, incluso si le costaba la libertad o incluso la vida. Tras días de viaje y muchas despedidas entre lágrimas y oraciones, Pablo y sus compañeros finalmente partieron hacia Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea también los acompañaron y los llevaron a casa de Mnasón, un discípulo chipriota de larga data, quien los hospedó. Esto demuestra cómo la hospitalidad era una característica importante de la iglesia primitiva. Los hermanos recibían a los viajeros no solo en sus hogares, sino en sus corazones, como parte de la familia de la fe. Cuando Pablo entró en Jerusalén, los hermanos lo recibieron con alegría. Había una mezcla de gratitud y anticipación en sus ojos, pues conocían la importancia de su misión y también los riesgos que enfrentaría allí. Al día siguiente, Pablo fue con sus compañeros a ver a Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, donde estaban reunidos todos los ancianos. Tras saludarlos afectuosamente, Pablo comenzó a relatar uno por uno las grandes obras que Dios había realizado entre los gentiles a través de su ministerio. Habló de ciudades transformadas, familias convertidas, sanidades, liberaciones y el crecimiento de la fe en lugares que nunca antes habían escuchado el nombre de Jesús. Con cada testimonio, la gloria recaía solo en Dios, y los líderes de la iglesia se regocijaban al ver cómo el evangelio llegaba a las naciones. Este momento marcó la unidad entre Pablo y la iglesia de Jerusalén. El mismo espíritu que obraba entre los judíos también obraba entre los gentiles, confirmando que el reino de Dios no tiene fronteras. Al escuchar el relato de Pablo, los líderes glorificaron a Dios, pero también expresaron su preocupación. Le dijeron: «Hermano, ¿ves cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos de la ley? Sin embargo, se les ha informado que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a abandonar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni sigan las costumbres». Era una acusación grave, aunque distorsionada. Pablo nunca había predicado contra la ley a los judíos, sino que la salvación no provenía de ella, sino de la gracia en Cristo. Sin embargo, la desinformación ya había creado tensión entre los creyentes judíos. Para evitar el escándalo, los líderes sugirieron un gesto de sabiduría y conciliación: que Pablo se purificara en el templo junto con 4 hombres que habían hecho voto. Le aconsejaron que se purificara con ellos y pagara los gastos necesarios para que se afeitaran la cabeza, según la tradición judía. Esto demostraría públicamente que Pablo no despreciaba la ley y que seguía respetando las prácticas de sus hermanos judíos. Pablo, siempre dispuesto a promover la paz y no ser motivo de tropiezo, aceptó el consejo. Al día siguiente se purificó y entró en el templo, declarando que los días de purificación habían concluido hasta que se ofreciera un sacrificio por cada uno.
Este acto reveló su humildad y compromiso con la unidad de la Iglesia. Pablo sabía que en Cristo estaba libre de la ley, pero también comprendía que, por amor, podía ser como un judío para ganar a los judíos, demostrando que el verdadero ministerio requiere abnegación y sensibilidad. Cuando los 7 días de purificación estaban a punto de terminar, algunos judíos de Asia, al ver a Pablo en el templo, se levantaron contra él. Lo agarraron y gritaron: «Israelitas, ayúdenme. Este es el hombre que enseña a todos, en todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, ha metido griegos en el templo y ha profanado este lugar santo». La acusación era falsa, pero enfureció a la multitud. Habían visto a Trófimo el Efesio en la ciudad con Pablo y creían que lo había llevado al templo. Esta sospecha fue suficiente para despertar el odio. Toda la ciudad estaba alborotada. La gente corrió y rodeó a Pablo, arrastrándolo fuera del templo. Las puertas se cerraron de inmediato para impedir cualquier defensa. Mientras intentaban matarlo, el comandante de la guarnición romana supo que la ciudad estaba sumida en el caos. Inmediatamente reunió soldados y centuriones y acudió al lugar. Al ver a los soldados, los judíos dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, lo arrestó y ordenó que lo encadenaran con 2 cadenas. Preguntó quién era este hombre y qué había hecho. Sin embargo, en la confusión, algunos gritaban una cosa, otros otra. Incapaz de descubrir la verdad, el comandante ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. La violencia de la turba era tan grande que los soldados tuvieron que cargar a Pablo en brazos, porque la multitud gritaba furiosa: «¡Mátenlo!». Así se cumplieron las palabras proféticas de que sufriría en Jerusalén. Pablo estaba ahora en el centro del plan de Dios, aunque parecía ser víctima de la injusticia y el odio. Mientras lo conducían a la fortaleza, Pablo pidió permiso al comandante para hablar. Sorprendido al darse cuenta de que hablaba griego, el comandante le preguntó si era el egipcio que había liderado la rebelión. Pablo respondió: «Soy judío, de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad importante. Solicito permiso para hablar al pueblo». Tras obtener permiso, Pablo se paró en los escalones e hizo un gesto con la mano. Al hacerse el silencio, habló en hebreo: «Hermanos y padres, escuchen ahora mi defensa». Al oír que hablaba en su propio idioma, le prestaron aún más atención. Les contó su historia: cómo había nacido en Tarso, pero se había criado en Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel, celoso de la ley de sus padres. Confesó que había perseguido el camino, arrestando y entregando a la muerte a cristianos. Pero en el camino a Damasco, una luz más brillante que el sol brilló al mediodía y cayó al suelo. Oyó una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Soy Jesús de Nazaret, a quien persigues». Cegado, fue llevado a Damasco, donde Ananías, un hombre devoto, le dijo: «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre». Pablo también relató cómo, al regresar a Jerusalén, tuvo una visión en el templo, donde el Señor le dijo: «Vete, porque aquí no te recibirán». Entonces Cristo le ordenó: «Te enviaré lejos, a los gentiles». Hasta entonces el pueblo escuchaba atentamente, pero pronto volvió su furia, pues la idea de que los gentiles fueran igualmente llamados por Dios causó gran escándalo. Cuando Pablo declaró que el Señor lo había enviado a los gentiles, la multitud estalló en gritos: «¡Saquen a este hombre de la tierra! ¡No es digno de vivir!». La gente, llena de ira, rasgó sus vestiduras y lanzó polvo al aire. El comandante, sin comprender la razón de tal odio,
ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza y lo sometieran a un interrogatorio con azotes para descubrir el motivo de la acusación. Mientras lo ataban con correas, Pablo le preguntó al centurión que lo custodiaba: ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin juicio? El centurión, alarmado, corrió hacia el comandante y le advirtió: ¿Qué vas a hacer? Este hombre es romano. El comandante fue inmediatamente a investigar. Acercándose a Pablo le preguntó: «Dime, ¿eres romano?» Él respondió: «Sí, lo soy». El comandante respondió: «Obtuve esta ciudadanía por una gran suma de dinero». Pero Pablo afirmó: «La poseo por nacimiento». Ante esta revelación, los soldados se retiraron de inmediato. El comandante, temiendo haber violado los derechos de un ciudadano romano, se sintió inquieto, pues ya había ordenado que ataran a Pablo. Así, en medio de la hostilidad del pueblo y la confusión de las autoridades, Dios protegió a Pablo, allanando el camino para que su misión continuara. El Señor lo había elegido no solo para hablar a reyes y líderes, sino también para dar testimonio de que la salvación llega a todos los pueblos. Al día siguiente, queriendo entender y aclarar la acusación contra Pablo, el comandante romano convocó al Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, y llevó a Pablo a comparecer ante ellos. Cuando Pablo comenzó a hablar, declaró: «He vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy». El sacerdote sumo, Ananías, indignado, intenta que le den una bofetada en la boca. Pablo respondió: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas para juzgarme según la ley y contra la ley me mandas golpear?» Cuando lo reprendieron por insultar al sumo sacerdote, Pablo respondió con humildad: «No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal del gobernante de tu pueblo». Al darse cuenta de que una parte del concilio estaba formada por saduceos, que negaban la resurrección, y otra parte por fariseos, que creían en ella, Pablo declaró: «Estoy siendo juzgado a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos». Sin embargo, la asamblea estaba dividida en una gran discusión. Los fariseos salieron en defensa de Pablo, diciendo: «No encontramos ningún mal en este hombre. Quizás un espíritu o un ángel le habló». La lucha se volvió tan violenta que el comandante temía que Pablo fuera despedazado. Por lo tanto, ordenó a los soldados que lo sacaran por la fuerza y lo llevaran de regreso a la fortaleza. Aquella noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: «Ten ánimo. Así como habéis dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también deis testimonio de mí en Roma». El cielo confirmó la misión. Pablo no sería silenciado por la furia de los hombres, pues aún necesitaba llevar el mensaje al corazón del imperio. A la mañana siguiente, algunos judíos tramaron una conspiración contra Pablo. Más de 40 de ellos hicieron un juramento solemne, diciendo que no comerían ni beberían hasta haber matado al apóstol. Fueron a los principales sacerdotes y líderes religiosos y les contaron su plan. Pedirían al comandante que trajera a Pablo de vuelta al Sanedrín, fingiendo investigar más, y de camino le tenderían una emboscada para asesinarlo. Pero la providencia de Dios ya estaba obrando. El sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de la conspiración y corrió a la fortaleza para advertir a su tío. Pablo lo mandó llamar y le pidió que informara de todo al comandante. El joven fue llevado ante el oficial y le informó: «Algunos judíos han planeado pedirte que traigas a Pablo al Sanedrín mañana, pero no cedas, porque más de 40 hombres te esperan jurando que no comerán ni beberán hasta haberlo matado. Ya están listos, solo esperan tu orden». El comandante escuchó atentamente y despidió al joven advirtiéndole: «No le digas a nadie que me revelaste esto». Dios, en silencio, frustraba las conspiraciones de los enemigos y protegía la vida de Pablo.
Aún rodeado de odio y conspiraciones, el plan del Señor se mantuvo firme, asegurando que el apóstol cumpliría su misión hasta el final. Después de escuchar la queja del sobrino de Pablo, el comandante romano decidió actuar de inmediato para proteger al apóstol. Llamó a 2 centuriones y les dijo: «Preparad soldados, 70 jinetes y lanceros para ir a Cesarea esta noche a las 9 en punto. Proporcionad también caballos a Pablo y llevadlo sano y salvo ante el gobernador Félix». Fue una elección impresionante. Casi 500 hombres para garantizar que un solo prisionero llegara sano y salvo a su destino. Esto demuestra cómo Dios puede mover fuerzas enteras para preservar la vida de un siervo fiel. El comandante escribió una carta a Félix, informándole que Pablo había sido arrestado por los judíos y casi asesinado por la turba, pero que él, al enterarse de que Pablo era ciudadano romano, lo había liberado. También explicó que no había nada contra él que mereciera la muerte o la prisión, solo discutir cuestiones religiosas. Pero en vista de la conspiración de los judíos, envió a Pablo bajo fuerte protección, para que el gobernador juzgara el caso. Esa noche los soldados llevaron a Pablo a Antípatris. Al día siguiente regresó la infantería, mientras la caballería lo siguió hasta Cesarea. Al llegar allí, entregaron la carta y atendieron a Pablo y Félix. El gobernador le contó de qué provincia era, y cuando supo que era de Cilicia, le dijo: «Te escucharé cuando lleguen tus acusadores». Así que traté de conseguir que Pablo fuera puesto bajo custodia en el palacio de Herodes. Incluso como prisionero, Pablo estaba bajo el cuidado de Dios, siendo llevado de ciudad en ciudad, no como un hombre derrotado, sino como un testigo escogido para el Evangelio. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos líderes judíos y un abogado llamado Tértulo para presentar cargos contra Pablo ante el gobernador Félix. El abogado inició la audiencia con un discurso halagador, elogiando la administración de Félix y pidiéndole que escuchara con paciencia. Luego acusó a Pablo de ser un agitador, de incitar rebeliones entre los judíos de todo el mundo y de ser líder de la secta nazarena. También alegaron que había intentado profanar el templo, razón por la cual había sido arrestado. Félix cedió entonces la palabra a Pablo. El apóstol se defendió con calma, afirmando que hacía muchos días que no estaba en Jerusalén y que no había alborotado a la multitud ni en las sinagogas ni en la ciudad. También declaró que adoraba al Dios de sus padres según el camino, creyendo todo lo escrito en la ley y los profetas. Enfatizó que su esperanza residía en la resurrección de justos e injustos, y que siempre procuraba mantener una conciencia tranquila ante Dios y los hombres. Pablo explicó que había ido a Jerusalén solo para llevar ofrendas a los pobres y ofrecer sacrificios, cuando algunos judíos de Asia lo encontraron en el templo. Les dijo que debían estar presentes para testificar si tenían algo contra él. Félix, quien conocía bien el camino, pospuso la decisión, diciendo que esperaría a que el tribuno Lisias aclarara los hechos. Mientras tanto, ordenó que Pablo permaneciera bajo custodia, pero con cierta libertad, permitiendo que sus amigos lo sirvieran. Unos días después, Félix llegó con su esposa Drusila, quien era judía, y mandó llamar a Pablo para que lo escuchara hablar sobre la fe en Cristo. El apóstol habló sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix, asustado, dijo: «Por ahora puedes irte. Cuando tenga oportunidad, te llamaré». Esperaba que Pablo le diera dinero para ser liberado, así que lo mandaba llamar con frecuencia. Así, Pablo permaneció en prisión durante 2 años completos hasta que Félix fue reemplazado por Porcio Festo. Queriendo complacer a los judíos, Félix dejó a Pablo en prisión. 3 días después de asumir la gobernación de la provincia, Porcio Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Allí
los principales sacerdotes y los líderes judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo y lo instaron a que lo trajera a Jerusalén, planeando, en realidad, tenderle una emboscada en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba detenido en Cesarea y que pronto regresaría. Entonces invitó a sus acusadores a que lo acompañaran y presentaran sus acusaciones ante el tribunal. 10 días después, Festo regresó a Cesarea, se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Los judíos se levantaron y presentaron muchas acusaciones graves, pero sin pruebas. Pablo se defendió diciendo: «No he pecado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César». Festo, queriendo complacer a los judíos, preguntó: «¿Están dispuestos a ir a Jerusalén y ser juzgados allí ante mí?» Pero Pablo respondió con firmeza: «Ante el tribunal del César me presento, donde debo ser juzgado. No he cometido ningún delito contra los judíos, como bien sabes. Si soy culpable de algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si sus acusaciones son infundadas, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César». Tras consultar con su abogado, Festo declaró: «Has apelado al César irás». Unos días después, el rey Agripa y su hermana Berenice llegaron a Cesarea para recibir a Festo. El gobernador aprovechó la oportunidad para explicar su caso, diciendo que había dejado a Pablo encarcelado porque los judíos exigían su condena, pero que no había hallado ningún delito digno de muerte. También relató la dificultad de enviar a un prisionero al César sin especificar claramente los cargos contra él. Agripa expresó interés y dijo: «Yo también quisiera escuchar a este hombre». Y Festo programó la reunión para el día siguiente. Al día siguiente, Agripa y Berenice entraron al auditorio con gran pompa, acompañados de funcionarios y hombres prominentes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y presentó su caso, explicando que los judíos exigían su condena, pero que él no había encontrado nada digno de muerte. Agripa entonces le dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. Se declaró feliz de poder hablar ante Agripa, conocedor de las tradiciones judías, y pidió paciencia para escuchar sus palabras. Luego contó su propia historia. Desde joven había vivido según los rigores del fariseísmo y por lo tanto los judíos conocían su historia. Dijo que había sido un implacable perseguidor de los cristianos, encarcelando a muchos, aprobando su muerte y persiguiéndolos incluso en ciudades lejanas. Sin embargo, todo cambió cuando viajó a Damasco con la autoridad de los sacerdotes. En el camino, al mediodía, una luz más brillante que el sol brilló a su alrededor y a sus compañeros. Todos cayeron al suelo y oyó una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es difícil resistir los aguijones». Pablo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien persigues. Ponte de pie, porque me he aparecido ante ti para nombrarte siervo y testigo de lo que has visto y de lo que verás. Te envío a los gentiles para abrirles los ojos y guiarlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados». Ante esto, Pablo explicó que no podía desobedecer la visión celestial. Comenzó a predicar en Damasco, luego en Jerusalén, por toda Judea y también entre los gentiles, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y concluyó afirmando que su mensaje estaba de acuerdo con la ley y los profetas, porque el Mesías sufriría, moriría y resucitaría, convirtiéndose en una luz para judíos y gentiles. Mientras Pablo hablaba con firmeza y convicción ante el rey, el gobernador Festo no pudo contenerse y lo interrumpió en voz alta: «Estás loco, Pablo. Tu excesivo estudio te está volviendo loco».
Pero Pablo respondió con calma: «No estoy loco, Su Excelencia Festo. Al contrario, hablo con verdad y buen juicio. El rey Agripa sabe estas cosas, y por eso hablo abiertamente. Estoy seguro de que nada de esto le es oculto, pues no sucedió en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas?» «Yo sé que sí». Agripa, sorprendido, respondió: «¿Crees que en tan poco tiempo puedes persuadirme a hacerme cristiano?» Pablo respondió con valentía: «Ruego a Dios que pronto, no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy, lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas». Después de esto, el rey, la reina Berenice y los demás presentes se levantaron y se retiraron para hablar en privado. Mientras discutían el caso, reconocieron que Pablo no había hecho nada que mereciera prisión o muerte. Agripa le dijo a Festo: «Este hombre podría haber sido liberado si no hubiera apelado al César». Así, Pablo permaneció prisionero, pero su causa alcanzó un nivel aún más alto, y su destino quedó ahora ligado a la capital del imperio. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, el cumplimiento del propósito de Dios de traerlo a Roma, para que el mensaje del Evangelio llegara al corazón del poder mundial. Cuando se decidió que Pablo y algunos otros prisioneros serían enviados a Roma, fueron entregados a Julio, centurión de la cohorte augustea. Pablo se embarcó con sus compañeros, entre ellos Lucas, quien relata los detalles de este viaje. El barco partió de Cesarea, bordeando la costa hacia Asia. Pronto llegaron a Sidón, donde Julio trató a Pablo con amabilidad y le permitió visitar a sus amigos para que lo cuidaran. Continuando su viaje, el barco navegó al abrigo de la isla de Chipre, ya que los vientos eran contrarios. Luego continuaron por el mar de Cilicia y Panfilia, hasta llegar a Mira, en Licia. Allí, el centurión encontró un barco procedente de Alejandría con destino a Italia y subió a bordo a todos los prisioneros. Sin embargo, el viaje comenzó a resultar difícil. Durante muchos días navegaron despacio y con gran esfuerzo hasta llegar a Cnido. Como los vientos les impedían continuar, continuaron hacia el sur de la isla de Creta, pasando por Salmone. Con dificultad, avanzaron hasta el puerto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Cada detalle revelaba que no sería una travesía sencilla. Pablo, incluso prisionero, sintió la mano de Dios guiando los acontecimientos y preparando el camino para algo mucho mayor. El testimonio quedaría en el corazón de Roma. El viaje transcurrió con gran dificultad y había transcurrido un tiempo considerable. El período de navegación segura había terminado, pues el ayuno del día de la expiación había pasado, lo que indicaba que el mar Mediterráneo entraba en su temporada más peligrosa. Navegar ahora era arriesgado. Pablo, consciente del riesgo, se puso de pie y advirtió a todos: «Señores, veo que el viaje estará lleno de peligros y grandes pérdidas, no solo para la carga y el barco, sino también para nuestras vidas». Sus palabras no solo eran fruto de la experiencia, sino también del discernimiento espiritual, pues el Espíritu Santo le mostraba lo que estaba por venir. Sin embargo, el centurión Julio dio más crédito al piloto y al dueño del barco que a las palabras de Pablo. Para ellos, la decisión lógica era continuar en busca de un mejor puerto, llamado Fénix, en Creta, para pasar el invierno. Así, a pesar de la clara advertencia del apóstol, la voz de la mayoría prevaleció sobre la voz de Dios. Este contraste muestra la frecuencia con la que las personas optan por confiar en su propia sabiduría y estrategias, ignorando la guía divina, y terminan sufriendo las consecuencias. Sin embargo, Dios permitiría que la tormenta llegara no para destruir a Pablo, sino para que, en medio del caos, su fe brillara como un faro y todos reconocieran el poder del Señor. Cuando un suave viento del sur comenzó a soplar, la tripulación creyó haber logrado su objetivo. Levaron anclas y comenzaron a navegar cerca de la costa de Creta. Todo parecía ir bien, pero pronto la realidad cambió. De repente,
Un viento muy fuerte llamado Euroquilo, un tipo de ciclón mediterráneo, azotó la isla. El barco perdió el control y la tripulación no pudo mantener el rumbo. Rindiéndose a la fuerza de la tormenta, se dejaron llevar por el viento. Mientras luchaban, lograron encontrar refugio bajo la pequeña isla de Clauda, donde, con gran esfuerzo, izaron el bote salvavidas a bordo. Luego, aseguraron el barco con cables para reforzarlo y evitar que se partiera. Temiendo encallar en los bancos de arena de Sirte, arriaron las velas y se dejaron llevar. La tormenta continuó arreciando. Al día siguiente, comenzaron a deshacerse de parte del cargamento para aligerarlo. Al tercer día, arrojaron por la borda incluso el equipo del barco con las manos desnudas. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. El viento implacable, el mar rugía sin tregua y la oscuridad parecía interminable. La tripulación, exhausta y desesperanzada, concluyó que toda esperanza de salvación había desaparecido. El miedo se apoderó de todos, pero Dios estaba a punto de usar a su siervo Pablo para traer una palabra de esperanza en medio de la noche más oscura de ese viaje. Tras muchos días sin comer, la tripulación estaba abatida, sin fuerzas ni esperanza. Fue entonces cuando Pablo se puso de pie entre ellos y dijo: «Hombres, debieron haberme escuchado y no zarpar de Creta. Así se habrían evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora les ruego, ánimo, ni una sola vida entre ustedes se perderá, solo el barco será destruido». Pablo explicó el motivo de su confianza. Esa noche, el ángel del Dios al que pertenecía y a quien servía, se le apareció y le dijo: «No temas, Pablo, debes comparecer ante el César. Mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo». Entonces, con voz firme y lleno de fe, Pablo declaró: «Por tanto, hombres, ánimo, porque confío en Dios que sucederá tal como me dijeron, pero es necesario que encallemos en alguna isla». Esas palabras, en medio del viento aullante y el violento balanceo del barco, fueron como una luz en la oscuridad. La tripulación, previamente presa del terror, encontró un rayo de esperanza al saber que el Dios de Paul había decretado vida, no muerte, para todos a bordo. Incluso sin ver el fin de la tormenta, Paul estaba convencido: si Dios ha hablado, sin duda lo cumplirá. En la 14ª noche de la tormenta, mientras eran zarandeados por el mar Adriático, los marineros se dieron cuenta de que se acercaban a tierra. Sondearon y encontraron una profundidad de 20 brazas. Poco después, volvieron a sondear y solo encontraron 15. El peligro era evidente. Podían estrellarse contra las rocas en cualquier momento. Presos del miedo, echaron 4 anclas desde la popa y esperaron el amanecer. Sin embargo, algunos marineros intentaron escapar del barco. Disfrazados, bajaron la barca al mar, fingiendo echar anclas desde la proa. Pero Pablo, alerta, comprendió sus intenciones y advirtió al centurión y a los soldados: «Si estos hombres no se quedan con el barco, no podrán salvarse». Ante la firmeza de Pablo, los soldados cortaron las amarras del barco, dejándolo caer al mar. Fue una lucha no solo contra la fuerza de la tormenta, sino contra la desesperación humana. Y una vez más, la voz profética de Pablo trajo dirección y liberación. Mientras todos consideraban huir, él recordó que la salvación residía en permanecer, no en el esfuerzo humano, sino en la fidelidad a la promesa de Dios. La noche seguía oscura y tensa, pero la mano de Dios guiaba cada detalle. Al amanecer, tras largas horas de tensión, Pablo habló una vez más. Miró a todos y dijo: «Hoy es el 14º día que han estado en constante vigilia, sin comer absolutamente nada. Les aconsejo, coman algo por ustedes mismos. Ninguno de ustedes perderá ni un cabello de su cabeza». Esas palabras, llenas de fe y autoridad, trajeron alivio en medio del miedo.
Entonces, delante de todos, Pablo tomó pan, dio gracias a Dios y comenzó a comer. Este simple gesto transformó el ambiente. El pánico dio paso a la esperanza y los casi 276 hombres a bordo se animaron y también alimentaron. Fue como si al partir el pan, Dios renovara las fuerzas de los náufragos, preparándolos para lo que estaba por venir. El alimento físico les dio vigor, pero la renovada confianza en las promesas de Dios les trajo paz. Después de la comida, para aligerar el peso del barco, arrojaron el trigo restante al mar. Todo indicaba que el fin estaba cerca. Dios no solo sostuvo la vida de cada persona, sino que también mostró a través de Pablo que aún en medio del caos, Él es el Dios que alimenta, fortalece y conduce hasta el final. Al amanecer, los marineros avistaron una cala con playa. No reconocieron tierra, pero decidieron intentar encallar el barco. Cortaron las anclas, soltaron los timones e izaron la vela delantera, dirigiendo el barco hacia la orilla. Pero antes de llegar a la playa, el barco chocó contra un banco de arena y encalló. La proa quedó firmemente hundida, mientras que la popa se partió por la furia de las olas. Cundió el pánico. Los soldados consideraron matar a los prisioneros para evitar que escaparan, pero el centurión Julio, queriendo salvar a Pablo, impidió esta cruel decisión. Ordenó a los que supieran nadar que saltaran primero por la borda rumbo a tierra y al resto que se agarraran a las tablas y los restos del barco. Y así fue. Todos llegaron a la playa, algunos nadando, otros aferrándose a la madera, agotados, heridos, pero vivos. Tal como el Señor le había prometido a Pablo, no se perdió ni una sola vida. El naufragio, que parecía el fin, resultó ser una prueba más del cuidado divino. Dios transformó la tragedia en liberación. El barco fue destruido, pero la promesa permaneció. Cuando Dios habla, su palabra no falla. Tras el naufragio, todos llegaron vivos a la playa. Descubrieron que estaban en la isla de Malta. Los lugareños fueron sumamente amables. Encendieron una gran hoguera para calentarse, ya que llovía y hacía mucho frío. Mientras ayudaba a echar leña al fuego, Pablo fue mordido por una víbora que se le pegó en la mano. Los nativos, al ver la escena, murmuraron: «Este hombre debe ser un asesino. Escapó del mar, pero la justicia no lo dejará vivir». Esperaban que Pablo se hinchara o cayera muerto. Pero, para sorpresa de todos, simplemente sacudió la serpiente al fuego, y no pasó nada. Pasó el tiempo, y no hubo daño. Asombrados, cambiaron de opinión y comenzaron a decir que Pablo era un dios. La escena fue notable. El hombre que sobrevivió al mar ahora sobrevive a la mordedura mortal porque fue protegido por el designio de Dios. La mano que se suponía que sería destruida por el veneno sería más tarde la misma que sanaría a los enfermos de la isla. Así, en Malta, Dios demostró que ninguna circunstancia, ni en el mar ni en la tierra, puede frustrar sus planes. Donde hubo miedo, Él reveló poder. Donde hubo muerte, Él trajo vida. Cerca del lugar del naufragio se encontraban las tierras de Publio, el líder de la isla. Recibió a Pablo y a sus compañeros con gran hospitalidad, albergándolos durante 3 días. En ese momento, el padre de Publio estaba enfermo, postrado en cama, con fiebre y disentería. Pablo entró en la habitación, oró y, imponiéndole las manos, lo sanó. La noticia se extendió rápidamente por toda la isla. Entonces, todos los demás enfermos comenzaron a acudir a Pablo, y cada uno de ellos también recibió sanidad. Lo que comenzó como un naufragio y la mordedura de una víbora se transformó en un poderoso testimonio del Evangelio. La isla de Malta fue conmovida por la manifestación de la gracia y el poder de Dios. Los habitantes, reconociendo la bondad del Señor a través de los apóstoles, comenzaron a honrarlos de diversas maneras. Cuando se cumplieron los días y llegó la hora de partir, les proporcionaron todo lo necesario para el viaje.
Una vez más, vemos que lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad para el avance del reino. Malta, que nunca había estado en los planes de los marineros, ya estaba en el plan de Dios. El lugar del naufragio se transformó en un campo de milagros. Tras 3 meses en Malta, el invierno finalmente terminó, y Pablo y sus compañeros pudieron continuar su viaje. Embarcaron en un barco procedente de Alejandría que había invernado en la isla, con las figuras gemelas de Cástor y Pólux en la proa. Hicieron escala en Siracusa, donde permanecieron 3 días. Desde allí navegaron hacia Regio y al día siguiente, con viento favorable, llegaron a Puteoli. Allí encontraron hermanos en Cristo, quienes los recibieron con alegría y los animaron a quedarse con ellos 7 días. El viaje, que había comenzado con tanta dificultad, estaba a punto de llegar a su punto crucial: Roma. Cuando se difundió la noticia de la llegada de Pablo, cristianos de los alrededores acudieron a recibirlo hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió profundamente animado. Finalmente, Pablo entró en Roma. Aunque estaba prisionero, se le permitió vivir solo, bajo la custodia de un soldado. Era un cautivo a los ojos del imperio, pero un embajador de Cristo a los ojos de Dios. Roma recibiría no solo a un prisionero, sino la voz de un apóstol que no sería silenciado por ningún poder humano. El Evangelio, originado en Jerusalén, ahora resonaba en el corazón del imperio. 3 días después de su llegada a Roma, Pablo convocó a los líderes judíos de la ciudad. Les explicó que, aunque no había hecho nada contra el pueblo ni sus tradiciones, había sido entregado como prisionero a los romanos. Declaró que su encarcelamiento se debía a la esperanza de Israel, el cumplimiento de las promesas en Cristo. Respondieron que no habían recibido nada en su contra, pero que estaban interesados en escucharlo, sabiendo que esta nueva fe estaba siendo cuestionada en todas partes. Así que fijaron una fecha. Cuando llegó, muchos acudieron al lugar donde Pablo se alojaba. Desde la mañana hasta la noche les explicó el reino de Dios, tratando de convencerlos acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y los profetas. Algunos creyeron, otros rechazaron. Y Pablo, citando a Isaías, afirmó que la dureza de corazón de muchos les impediría ver y escuchar la verdad. Entonces declaró: «Esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ellos la oirán». Durante 2 años completos, Pablo permaneció en su casa alquilada, recibiendo a todos los que lo buscaban. Predicó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo con total valentía y sin impedimentos. Así, el libro de los Hechos no termina con un final, sino con un comienzo. El Evangelio avanza sin barreras, alcanzando pueblos, naciones y generaciones. La historia de la Iglesia no termina en Roma, perdura en cada corazón transformado por el mensaje de Cristo. El libro de los Hechos comienza en Jerusalén, con un pequeño grupo de discípulos reunidos en oración, y termina en Roma, con Pablo proclamando a Cristo con libertad y valentía. Es un arco que muestra el poder del Espíritu Santo guiando a la Iglesia desde un rincón de Palestina hasta el corazón del imperio. Vemos cómo el mensaje del Evangelio no se limitó a ningún territorio, cultura o tradición, sino que derribó barreras, llegando a judíos, gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres. Hechos nos revela que la misión no depende de la fuerza humana, sino de la acción soberana de Dios guiando a sus siervos. La vida de Pedro nos recuerda que Dios usa a hombres sencillos para grandes obras. El camino de Esteban muestra que la fidelidad puede costar la vida, pero da fruto eterno. La conversión de Pablo testifica que nadie está fuera del alcance de la gracia. Y la perseverancia de las comunidades perseguidas enseña que la Iglesia crece incluso frente a la oposición.
Hechos no termina porque la historia de la Iglesia no ha terminado. Cada generación está llamada a continuar este testimonio, viviendo y proclamando el mismo mensaje de Cristo resucitado. Hoy, formamos parte de esta narrativa viva, llamados a ser testigos hasta los confines de la tierra. El legado de los Hechos es una invitación, que seamos llenos del Espíritu Santo, valientes en la fe y firmes en la esperanza. Como aquellos primeros discípulos, también nosotros somos enviados a escribir con nuestras vidas los próximos capítulos de esta historia. El recorrido que realizamos a través del libro de los Hechos no es solo un recuerdo de eventos pasados, sino una llamada viva al presente. El mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, que fortaleció a Pedro, que resucitó a Esteban, que transformó a Pablo y que sostuvo a la Iglesia en medio de la persecución, es el mismo Espíritu que mora en nosotros hoy. Los Hechos no terminaron en el capítulo 28, porque la misión del Evangelio continúa a lo largo de tu vida. Cada oración que ofreces, cada palabra de esperanza que compartes, cada acto de amor que ofreces a los demás, es una continuación de esta historia. Eres parte de los hechos que el cielo está escribiendo ahora. Dios nos llama a ser valientes como Pedro, perseverantes como Pablo, generosos como Bernabé y llenos de fe como la iglesia primitiva. El fuego que comenzó en Jerusalén no se ha extinguido, ha atravesado generaciones, ha cruzado fronteras y hoy arde en los corazones de quienes dicen: «Aquí estoy, Señor, envíame». Recibe esta palabra. Eres un testimonio vivo del Evangelio de Cristo. Donde quiera que estés, en casa, en el trabajo, en tu comunidad o incluso en las redes sociales, llevas la llama del Espíritu. La historia aún no termina. Lo que Dios comenzó en Hechos continúa hoy, y tú eres parte de ello. No te pierdas la siguiente parte de este viaje, porque lo que viene te sorprenderá. Dale me gusta, comparte y suscríbete para no perderte la próxima y poderosa historia de fe.